buenos días a todos. Yo no voy a usar el abril porque el reto que tengo es bastante complejo y es explicar a un público como el que tenemos hoy, heterogéneo, cuáles son las causas del síndrome de Prader-Willi. Primero agradecer a las asociaciones de Prader-Willi, tanto nacionales como las internacionales, por habernos convocado con esta idea. Yo estoy convencido que el mundo realmente, las leyes las están cambiando, las asociaciones de pacientes son los que más nos han hecho avanzar en cuanto a normativa, y si ustedes se siguen reuniendo periódicamente van a ver un cambio muy importante que es el que hemos visto en muchas otras familias. Así que pues bienvenidos a la Javeriana y pues bueno, empecemos con esta reunión en la no sé si pasa. Voy a dividir esto en dos partes. Uno, la frecuencia. Yo trabajo con pacientes, o sea, veo pacientes, pero mi trabajo principal es un programa que tenemos entre la Javeriana Cali y la Javeriana Bogotá con las secretarías de salud de cada ciudad. Y nos dedicamos una buena parte del tiempo a vigilar cuántos niños nacen en Colombia con defectos congénitos. Y por lo tanto nos interesa mucho saber cuál es la frecuencia real, porque si uno sabe cuántos niños van a nacer en el futuro con alguna patología, uno puede tener los recursos y llamar la atención de los gobiernos, de las autoridades, en decirles, ojo, que tenemos que pensar a futuro también en estos niños. Aquí vemos cómo la frecuencia de Prader-Willi en el mundo nos dicen que más o menos hay unas 400.000 personas. Moviendo esto. La frecuencia es de 1 en 10.000 a 1 en 30.000. Es lo que voy a trabajar en esta charla. La alteración se encuentra en el cromosoma 15, les voy a contar de qué se trata esto. La causa principal tiene que ver con un proceso llamado epigenética que para nosotros es muy interesante, y el Prader-Willi fue el que nos enseñó a una nueva proceso en genética que no. Finalmente vamos a ver algo de los signos cardinales, pero la doctora Ana Isabel ahorita les va a contar con mucho más detalle. Deben haber unas 400.000 personas en el mundo que tienen Prader-Willi. Por supuesto, ese es un dato que evidentemente está subregistrado, porque hay muchas personas que pueden tener Prader-Willi, pero que no los han diagnosticado. La frecuencia, si en Bogotá la frecuencia fuera de 1 en 20.000, eso quiere decir que nace más o menos un niño con el síndrome de Prader-Willi cada 2 meses. En Bogotá nacen unos 9.500 niños al mes, o sea que más o menos son 10.000. Luego en Bogotá debemos tener más o menos 6 niños con Prader-Willi que nacen al año. Si pensamos eso en Colombia entero, estamos hablando de unos 12 o 14 niños que nacen al año con este síndrome. Por supuesto, tendremos las personas que están acá, que son de los años anteriores. Fíjense cómo hay algunos países donde el Prader-Willi puede ser más frecuente, como Suecia, 1 en 8.000, y otros países donde puede ser menos frecuente, como el Reino Unido, que es 1 en 52.000. Por supuesto, estas frecuencias no son las frecuencias reales, sino que depende que los países tengan personal de salud formado en reconocer el síndrome y en tener la tecnología para poder hacer un diagnóstico acertado. Y Colombia, y lo decía el doctor Suárez esta mañana, realmente cuando nos reunimos en Sudamérica, Colombia lidera el diagnóstico molecular en la mayoría de países de Sudamérica, digamos que a excepción de Brasil. Pero ahí tenemos un avance interesante. Yo sé que ustedes han sufrido las dificultades de las barreras que pone el sistema, pero muchos de ustedes seguramente tienen ya el resultado de sus exámenes moleculares. Hago una pequeña introducción para las personas que no andan en el mundo de la genética. ¿Cómo se transmite la información genética? ¿Cómo le transmito yo el color de los ojos, el grupo sanguíneo, la estatura a mis hijos? Se los transmito a través de las células sexuales, los espermatozoides y los óvulos, y esta información genética viene en unos paquetes que se llaman cromosomas. Uno monta 23 cromosomas en su espermatozoide y otros 23 la mamá en su óvulo, y esos espermatozoides se unen con el óvulo y tenemos entonces 46 cromosomas. Esa es toda la información
que vamos a recibir de nuestros padres. Un punto fundamental es que el DNA, que es como las letras de la información genética, es muy pequeño y no se puede ver a simple vista. Necesitamos de unas pruebas moleculares, hoy en día son sofisticadas y costosas, para poder ver esta cadena de DNA que parece una escalera de doble pasamanos. Y luego esta escalera de DNA se superenrolla en unas estructuras llamadas cromosomas. Y esos son los 46 cromosomas que nosotros tenemos. Le pasamos 23 al papá y 23 a la mamá. Este es un cariotipo. Cuando nosotros en genética creemos que una persona tiene un problema en la cantidad de información genética, le pedimos un cariotipo que generalmente se hace en la sangre. Ustedes ven ahí los 46 cromosomas que vienen por parejas. La pareja quiere decir que el papá puso un cromosoma del 1 y la mamá puso el otro. En el 2 la mamá puso 1 y el otro es del padre. Ahí están los 46 cromosomas. La mayoría de personas que son mujeres tienen 2 cromosomas X y la mayoría de personas que somos hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Esto aquí hoy nos va a preocupar entonces ¿cuál cromosoma? El 15, ¿cierto? Este es el que nos va a interesar. Permiten pasarles. El cromosoma 15, que es el que está aquí. Ahí se ve uno que viene de la mamá y otro que viene del papá. Este señor Gregor Mendel nos enseñó la genética por el 1865. Todos en el colegio deben haber hablado de él. Unas arvejas verdes y unas arvejas amarillas, con que el profesor de biología lo torturaba a uno, le hacía unas cuentas sobre cómo sería el riesgo de que se transmitiera la información genética. Y este señor nos dijo algo que nos creímos totalmente, y es que la transmisión de la información genética no importaba quién la mandara, si el papá o la mamá. O sea que un papá mandaba, piensen en el grupo ABO, el papá era O y mandaba un alelo del O, y la mamá era A y mandaba el alelo del A. Y eso se juntaba en el hijo, y por lo tanto no importaba de dónde venía esa información. Hacia los años 50 del siglo pasado, los genetistas se dedicaban a buscar cuál era el gen que causaba las enfermedades, estas que hemos hablado de las enfermedades raras. Y entonces habían varios grupos en Estados Unidos y en Europa que encontraron, que describieron el síndrome de Prader-Willi, pero no sabían dónde estaba el gen. Y encontraron otro síndrome que es este niño, tiene una sonrisa inmotivada, tiene algo de retardo en el desarrollo, pero tiene otras características muy diferentes a la del Prader-Willi, se llama un síndrome de Angelman. Y los investigadores empezaban a buscar los genes de una manera de cercarlos, iban acercándose, decían primero, esto está en el cromosoma 15, luego dijeron, esto está en el brazo largo del cromosoma 15, y así los iban acercando y decían, no, esto realmente está, es en tal parte del cromosoma 15. Pero surgió una cosa rarísima, y es que los dos síndromes estaban en el mismo sitio, y eso no podía ser, porque lo que creíamos antes era que cada síndrome, cada gen debería estar en un sitio diferente del cromosoma. Y entonces empezaron a averiguar qué era lo que estaba sucediendo, y aparece un concepto totalmente novedoso para la genética en ese momento. Sí importa quién transmite la información genética. Si una información genética viene del padre, importa, o si viene de la madre, importa. Aquí yo hago una reivindicación de los hombres, porque es que a los hombres no nos dejan pasar información genética a los hijos, sino solamente la información del núcleo, o sea, los cromosomas. Hay otra información que está en las mitocondrias, y esa solo las pasan las mujeres, solo la pasa la mamá. Y el resto de información que está en la célula, esa solo la pasa la mamá. O sea, nosotros nos tienen solamente para pasar los 23 cromosomas y punto. No tenemos nada más que hacer, ¿sí? Entonces, aquí nos dimos cuenta que sí en algunos genes no pasaba lo que Mendel nos había dicho, que no importaba de qué sexo viniera la información, aquí sí importaba de dónde venía. Fíjense entonces, nombraban ahora cuando una persona tiene un hijo con alguna enfermedad o con un Prader-Willi, se siente primero muy sola porque ¿por qué tengo un hijo con una enfermedad rara? ¿Por qué me pasó a mí? Fíjense que no están tan solos.
muchas otras personas que tienen algo similar. Y decían también que cuando conocieron a su hijo y fue avanzando la vida, se convierte en una bendición. También el Prader-Willi, miren cómo nos ha hecho cambiar los conceptos en genética y nos ha enseñado muchísimo en genética de cómo funcionan las cosas. Esta es la diapositiva que tal vez es la más compleja, pero que me interesa que la traten de ver allá, son unos ratoncitos. Curiosamente, uno tiene acá, estoy mostrando en estos de acá, esta es la mamá. La mamá tiene dos cromosomas, uno que le dio el papá y otro que le dio la mamá. Y miren cómo uno de los dos tiene estas marcas rojitas que hace que ese gen esté apagado. O sea, es como un interruptor le pusiera off, apagar a la luz. Y el otro alelo está prendido, no tiene esas marcas rojas. En el otro individuo también, pero miren lo que pasa con la hembra, con la, de los ratones, con la mujer. Ella, todos los óvulos deja sin ninguna marca, o sea, deja prendido todos esos genes, en todos los óvulos. Mientras que el macho deja apagado todos los genes. O sea que estos genes de los que estamos hablando, de los que hablamos de Prader-Willi, tienen algo muy interesante, y es que un sexo lo va a tener siempre apagado y el otro sexo lo va a tener siempre prendido. ¿Para qué? Para cuando se formen los hijos, uno tenga, lo llamamos alelo, un alelo apagado y el otro prendido. O sea que esto es lo que pasa en las personas que no tenemos esta alteración. Que nuestro papá nos da un alelo apagado y nuestra mamá nos da un alelo prendido. Si algo sucede diferente, voy a tener una enfermedad, voy a expresar una enfermedad. ¿Cómo se transmite entonces? Aquí vemos que el concepto que apareció en genética se llama imprinting. La palabra no ha sido muy bien traducida al español. Pues no nos suena muy bien, pero pues sigue siendo una palabra en inglés. Cuando se dice en español, pero sería una marca que yo pongo según el sexo que se transmite en el menor. Más o menos sería la definición. Si la alteración viene del padre, la persona va a tener un síndrome de Prader-Willi. Si la alteración viene de la madre, la persona va a tener un Angelman. Y ahí entendimos entonces por qué en el mismo gen estaban dos enfermedades que eran diferentes. Seguramente, y hay otras asociaciones que son asociaciones que tienen que ver con el otro síndrome, con el síndrome de Angelman, que también tendrán su manejo adecuado. ¿Quién tiene la culpa entonces de tener un síndrome de Prader-Willi? Nadie. Nadie. Pero es que ustedes sí tienen un primo por allá, yo le dije que él tomaba mucho, ¿no es cierto? Y entonces nos dañó. ¿Quién tiene la culpa? Nadie. ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa? Nadie. ¿Qué pasa con los seres humanos? Que los seres humanos, el 4% de las personas que tienen hijos en el mundo tienen algún problema relacionado con sus genes. Desde muy leve hasta que llega la muerte de ese bebé o esa persona. O sea que siempre que tenemos un hijo estamos corriendo un riesgo y es por azar, es la biología. ¿Para qué hace eso la biología? ¿Por qué la biología intenta ser como mala? No, no es mala, es que la biología lo que intenta es que todos seamos diferentes. Mientras más diferentes seamos los seres humanos, mayores probabilidades tenemos de seguir vivos, de sobrevivir en la especie en este mundo. Para eso creamos personas diferentes, para aprender de ellas, para que nos ayuden. Ese es el objetivo de la biología. Y por esa razón, algunas personas, cuando nacen, van a tener las orejas más pequeñas, la nariz más grande, la estatura más bajita, o van a tener un síndrome de Prader. Las causas, ya dijimos, uno tiene que estar prendido y el otro está apagado. Miren lo que pasa en el Prader-Willi. Lo más frecuente que pasa es que el del papá se le cae un pedazo. Hay un fragmento del cromosoma que se pierde. Y ese fragmento que se pierde, entonces ya no tiene cómo compensar el otro lado porque la mamá sí no lo perdió. Por lo tanto, voy a tener solamente la información materna y no la información paterna. Y ya dijimos que aquí sí importa que estén las dos.
y una tiene que estar apagada y la otra tiene que estar prendida. Por lo tanto, cuando uno tiene una pérdida de genética, la llamamos de lesión, de información genética, en este cromosoma se produce entonces el síndrome de Prader-Willi. También puede pasar algo muy raro, es poco frecuente, pero que también sucede, y es que en lugar de dar un cromosoma azul y uno rosado, o sea, uno paterno y uno materno, la mamá pone los dos cromosomas. Es un fenómeno raro porque además cuando uno tiene con 3 cromosomas, en general no es viable un bebé que tenga 3 cromosomas 15, sino que se quedan 2 cromosomas 15 y por alguna razón se saca el del papá. Aquí hay cierta envidia, digamos, de las mujeres en que sacan el del papá, pero en el otro lado puede pasar que saquen el de la mamá, ¿sí? Y queden 2 del papá. Entonces, otra forma, miren cómo quedan 2 cromosomas rosados, o sea que ya dijimos, tiene que estar uno del papá y otro de la mamá, y aquí hay 2 de la mamá, y también se expresa de la misma manera el Prader-Willi. O que eso que vimos, esas marquitas rojas que vimos allá en los ratones, se quiten de ahí. Debería no tener las marcas y sí las tiene. Por lo tanto, se va a producir el mismo fenómeno. Para que miren que hay muchos fenómenos que pueden llevar a tener un Prader-Willi, y esto es una mutación, así es como la llamamos en genética, que se produce al azar. Por ahora no hemos encontrado factores de riesgo que hagan que esto se favorezca. O sea que cualquier persona en el mundo tiene un riesgo muy parecido de tener un hijo con Prader-Willi. ¿Cuánto? Más o menos 1 en 20.000, que sería como el valor genérico de todo el mundo. ¿Cómo lo diagnosticamos? Utilizamos varias pruebas genéticas. Una de las pruebas que más podemos utilizar es la prueba del FISH. Esto es, le tomo una muestra de sangre y utilizo algo que llamamos sondas. Son unos fragmentos de DNA pequeños marcados de colores rojos o verdes que le lanzo yo a los cromosomas de la persona. Esto se llama un FISH. Y ahí lo que estamos viendo son 4 fotografías. Los cromosomas se ven azules y aquí encima se van a ver las manchas. Les amplío uno para que lo veamos bien. Utilizamos una forma de marcarlos. O sea, yo le pongo una sonda roja que me marca los cromosomas 15. O sea, que donde haya un cromosoma 15, voy a ver una señal roja. Ven aquí una señal roja y ven aquí una señal roja. Y le pongo una señal verde para la región crítica o la región específica de Prader-Willi. En este caso tenemos un diagnóstico de lesión porque miren que yo recibo un cromosoma 15 de la mamá y otro del papá, tengo 2 marcas rojas, pero cuando voy a ver las verdes solo tengo una marca verde. En el otro cromosoma 15 no hay marca verde, quiere decir que esa región se perdió. Por lo tanto, ahí puedo comprobar el diagnóstico de Prader-Willi. ¿Cuánto está costando un FISH? Según donde se haga, estamos hablando de $200 a $600 aquí en el país, o sea, entre $1.000.000, $800.000, $1.500.000 de pesos. Una prueba que paga el sistema y que se puede pedir. Tiene un problema, y es que esto se ve al microscopio, y cuando es muy pequeñita la pérdida de la región del 15, el FISH no me va a dar un resultado positivo. O sea, me va a decir como si yo sí tuviera la parte que sí se borró. Entonces, no es la prueba más indicada hoy en día, aunque es posible que se utilice muchísimo en el mundo, pero hoy en día estamos cambiando esta prueba porque nos da una cantidad de falsos negativos, o sea, personas que sí tienen Prader-Willi, pero que el FISH me sale negativo. La prueba que utilizamos, y ahí está la región del cromosoma 15, y ahí vemos un poquito de las razones por qué tiene tantos signos clínicos el Prader-Willi, porque la región que se pierde tiene muchos genes. Y ahorita la doctora nos va a contar pues, que todos esos genes van a tener que ser relacionados con obesidad, con el retardo del desarrollo, con el hipogonadismo, etcétera, etcétera. Tenemos una técnica mejor que se llama MLPA, que es mucho mejor para hacer ese registro. Ustedes ven a su izquierda un MLPA de una persona que no tiene Prader-Willi. Esto quiere decir que la cantidad de DNA que tiene está entre estas 2 barras, o sea que no le falta ni le sobra.
En el otro caso, en el caso de la derecha, ven ustedes unos puntos rojos. Eso quiere decir que en esa región, esa persona tiene menos información genética, o sea, se produjo la pérdida o la lesión. Y por lo tanto, esta técnica nos permite ver pérdidas muy pequeñas. Y cuando uno ya con esta técnica logra ver que se perdió un fragmento, ya puede decir, confirmar que tiene un Prader-Willi. Recuerden, y aquí tenemos una pancarta de las enfermedades raras. Ahorita nos contaba la doctora Solange, y es fundamental diagnosticarlo con una prueba que confirme el diagnóstico para poderlo reportar al sistema de seguimiento. O sea que estas pruebas son muy útiles y dan una confirmación completa del síndrome. Otra forma que tiene el Prader-Willi, el que decíamos que la mamá le pasa los 2 cromosomas. ¿Cómo lo evaluamos? Con marcadores muy parecidos a los que utilizamos para detectar una paternidad. Miren en esta gráfica, el padre le puso unos números. El cromosoma del padre es 10, 9, 16, 11, 17, 8, la madre tiene sus números. Y miren cómo cuando uno hace estos marcadores en los cromosomas se da cuenta que los cromosomas del niño son igualitos a los de la mamá. O sea, que la mamá le pasó los 2 cromosomas al niño, el papá no pasó ninguno, y por lo tanto se presenta la enfermedad. Y la última es evaluar la metilación. Las marquitas de la diapositiva esa roja, lo que apaga los genes, eso puede funcionar mal. Es una prueba un poco más compleja, que la podemos pedir, pero es el diagnóstico que menos, o es el procedimiento, el proceso que menos sucede en Prader-Willi. La mayoría de los niños con Prader-Willi van a tener la lesión. Aquí vemos una tabla en donde nos dice, mire, la lesión medida por MLPA la tiene el 99% o detecta el 99% de los casos de Prader-Willi, las otras alteraciones detectan en menos casos. Para terminar, la alteración en esos genes en los cuales van a estar o apagados o prendidos es lo que nos genera el cuadro clínico de obesidad, hipogonadismo, retardo en desarrollo. El diagnóstico temprano va a generar un tratamiento más adecuado. Vamos a ver hoy varias personas que nos van a contar cuál es el manejo que se les va a dar a estas personas. Si yo lo diagnostico desde más temprano, voy a poder generar un mayor potencial en esa persona. O sea que identificarlo tempranamente es muy importante. Y también, este síndrome está puesto en muchos libros como un síndrome de obesidad genética. Ojalá, si lo diagnosticáramos temprano, ya no tuviéramos que pensar en la obesidad porque lo estamos haciendo un manejo nutricional adecuado. Y eso sería muy interesante. Pensemos que los signos del Prader-Willi no tienen que estar siempre y ser graves. Pensemos que los podemos prevenir si lo hacemos un manejo desde muy temprano en la vida, con el endocrinólogo, con el nutricionista, con todas las personas que nos hablarán hoy. O sea que ese será un trabajo que para muchos de ustedes pues ya son personas adultas con Prader-Willi, pero que todas estas reuniones que estamos haciendo les va a servir a los niños que nazcan con este síndrome, que esperamos diagnosticarlos más temprano y que tengan mejores oportunidades cada día con lo que nosotros hemos estado desarrollando. Muchas gracias.